Prefacio. ¿Enseña la Biblia que la Tierra es plana o redonda? Esa es la pregunta que deseo responder en este folleto ampliado, explicando por qué escogí creer en una Tierra plana debido a mi fe en las Escrituras. Ha pasado más de un año desde que escribí la primera edición. Aquella versión contenía algunos errores tipográficos y mi conocimiento era limitado en comparación con lo que ahora entiendo acerca de cómo la Biblia describe una Tierra plana. Y si la Biblia realmente enseña una Tierra plana, ¿estaría usted dispuesto a creer lo que dice la Biblia aunque contradiga lo que el mundo llama ciencia? Este no era un tema sobre el que alguna vez pensé escribir, porque siempre creí que la Biblia apoyaba la idea de una tierra redonda. Sin embargo, un estudio cuidadoso de las Escrituras me mostró que estaba equivocado. El propósito de este folleto es mostrar lo que la Biblia enseña sobre este tema y dejar que cada persona decida si creerá o no lo que la Biblia dice al respecto. Este no es un asunto relacionado con la salvación, pero sí considero que es un tema importante porque la Biblia deja muy claro, según mi entendimiento, que la Tierra no es un globo, sino una tierra plana. Si uno no puede confiar en lo que la Biblia afirma acerca de la forma de la Tierra, ¿cómo confiará en lo que dice acerca de la vida después de la muerte o acerca de la salvación? Sí, entiendo que al leer la Biblia debemos reconocer que contiene diferentes géneros literarios. Algunos pasajes son poéticos, otros simbólicos, otros históricos y otros proféticos. Todo esto lo reconozco. Sin embargo, el hecho de que, a mi juicio, todo parezca apuntar hacia una tierra plana me llevó a reconsiderar varios aspectos de lo que comúnmente se entiende por ciencia. Capítulo 1. La cúpula de la Tierra. Nueva versión revisada estándar. NRSV, afirma que la Tierra tiene una cúpula sobre ella que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Génesis 1, 6, 8, entonces dijo Dios, haya una cúpula en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la cúpula, y separó las aguas que estaban debajo de la cúpula de las aguas que estaban sobre la cúpula. Y fue así. Dios llamó a la cúpula cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. En RSV, otras traducciones, como la NKJV utilizan la palabra firmamento La bebé emplea arco sólido La traducción Darby utiliza expansión El IVP Bible Background Commentary comenta sobre Génesis 1, 6, 8 lo siguiente. De manera similar, la expansión, a veces llamada firmamento, establecida en el segundo día es el regulador del clima. Las culturas del antiguo cercano Oriente concebían el cosmos como una estructura de 3 niveles: los cielos, la tierra y el mundo subterráneo. El clima procedía de los cielos y la expansión era vista como el mecanismo que regulaba la humedad y la luz solar. Aunque en el mundo antiguo la expansión generalmente era considerada más sólida de lo que la entendemos hoy, lo importante no es su composición física sino su función. En la epopeya babilónica de la creación, Enuma Elish la diosa que representa el océano cósmico, Tiamat, es dividida en dos por Marduk para formar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Como vemos en el IVP Bible Background Commentary incluso antiguos escritos como la epopeya babilónica Enuma Elish cuyo relato puede encontrarse en Old Testament Parallels de Victor H. Matthews y Don C. Benjamin Pag, 17, hablan de una idea similar. Aunque reconozco que ese relato es un mito, coincide con la Biblia en un punto, que existe algo que separa o mantiene apartadas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Jewish Study Bible comentando Génesis 1, 6, 8, afirma, la palabra traducida como expansión se refiere a una pieza de metal martillada hasta quedar plana. Aquí la función del cielo es separar las aguas de arriba que caen como lluvia de las aguas subterráneas. Orígenes 185-254 DC. En sus homilías sobre Génesis 1, 2 escribió, aunque Dios ya había hecho previamente el cielo, ahora hace el firmamento. Primero hizo los cielos de los cuales dijo, el cielo es mi trono, después hizo el firmamento, es decir, el cielo corporal, porque todo objeto corporal es firme y sólido, y este es el que divide las aguas que están sobre el cielo de las aguas que están debajo del cielo. Más adelante, Génesis 1, 14-20 vuelve a decir que las lumbreras fueron colocadas en la cúpula del cielo El libro de Job también describe esa cúpula como un espejo fundido.
Asterisco asterisco, Job 37, 18 asterisco asterisco, ¿puedes tú como él extender los cielos firmes como un espejo de metal fundido? En RSV la NASA afirma haber llegado a la Luna, pero no ha repetido esa misión en más de 50 años. Según mi interpretación, la razón es que no pueden atravesar la cúpula, el arco, la expansión o el firmamento, cualquiera que sea el nombre que se le dé. También deseo incluir algunos estudios del asterisco asterisco Theological Word Book of the Old Testament asterisco asterisco, porque quienes creen en la tierra plana son frecuentemente objeto de burlas por parte de otros cristianos, quienes afirman que esta idea no se encuentra ni en el hebreo ni en las escrituras. Sin embargo, quienes sostienen esta posición creen que sí está presente en el texto bíblico y por ello están dispuestos a soportar críticas y persecución por sus convicciones. Estudio de la palabra hebrea aqua símbolo 2bf, hebreo resh, hebreo kuf, hebreo tain. Theological Word Book of the Old Testament declara lo siguiente. 2217, 0 hebreo resh, hebreo kuf, hebreo tain, aqua símbolo 2bf, golpear, extender, desplegar. Derivados. 2217 a hebreo resh, hebreo kuf, hebreo yod, hebreo tain, y circunflejo a símbolo 2bf, firmamento. 2217b hebreo resh, hebreo kuf, hebreo vav, hebreo tain, iqq circunflejo a símbolo 2bf, expansión. El concepto básico de a símbolo 2bf es el de golpear o pisotear, produciendo como resultado algo extendido o desplegado. En el Antiguo Testamento, esta idea puede entenderse literalmente, ya sea indicando alegría maliciosa, Ezequiel 25, 6, o una excitación amenazante, Ezequiel 6, 11. También puede emplearse de manera figurada para describir enemigos derrotados y aplastados, 2 Samuel 22, 43. En las formas verbales piel y pual, a símbolo 2bf adquiere el sentido de martillar metales preciosos hasta extenderlos. Por ejemplo, puede referirse a recubrir una imagen con metal, Isaías 40, 19. En Éxodo 39, 3 se traduce como martillar el oro hasta hacerlo láminas delgadas. En Jeremías 10, 9 la plata es extendida en planchas. Y en Números 16, 39 se habla de hacer placas anchas de bronce. Posteriormente, el término llega a describir la acción de Dios al extender la tierra, Isaías 42, 5. 44-24, al extenderla sobre las aguas, Salmo 136-6, y al extender los cielos, Job 37-18. Respecto a y circunflejo a símbolo 2bf, firmamento, la NASB lo traduce con mayor precisión como expansión. Este término puede referirse a un espacio limitado, como el dosel sobre los querubines debajo del trono visto por Ezequiel, Ezequiel 1, 22, 26, o al amplio firmamento de los cielos, Daniel 12, 3, como ocurre en 13 de sus 17 apariciones. y circunflejo a símbolo 2bf es el derivado más importante de a símbolo 2bf, pues identifica la expansión celestial de Dios. El relato mosaico de la creación utiliza y circunflejo a símbolo 2bf tanto para describir el espacio donde vuelan las aves, Génesis 1:20, es decir, la atmósfera, como para el espacio más allá donde Dios colocó el sol, la luna y las estrellas como señales para las estaciones y los tiempos, Génesis 1:14-17. Durante el segundo día de la creación, cuando la tierra se enfrió lo suficiente para que existieran aguas en la superficie, éstas quedaron separadas de una gran masa de agua situada arriba por medio de la expansión atmosférica, Génesis 1, 6, 8. Esto ayuda a explicar las referencias poéticas del Antiguo Testamento a las puertas o ventanas del cielo relacionadas con la lluvia, Salmo 78, 23. El mismo Antiguo Testamento también demuestra que los hebreos sabían que la lluvia provenía de las nubes, Isaías 5, 6. En el Egipto precristiano surgió cierta confusión cuando la Septuaginta, el XX, tradujo y circunflejo a símbolo 2bf como stereoma, palabra que sugería una estructura sólida. Más tarde, la traducción latina utilizó firmamentum, de donde proviene la palabra inglesa firmament, firmamento. Aún hoy, algunos críticos sostienen que los hebreos concebían el firmamento como una bóveda sólida que sostenía las aguas superiores. Sin embargo, Isaías afirma que Dios extiende los cielos como una gasa, Isaías 40, 22, mientras que Ezequiel describe el firmamento como semejante al brillo de un cristal transparente, Ezequiel 1, 22, aunque tan resplandeciente que infundía temor. 1. Conclusión. Estos estudios muestran que las palabras hebreas utilizadas en Génesis se relacionan con la idea de extender, desplegar o expandir. Quienes sostienen la posición de la tierra plana consideran que este vocabulario apoya su interpretación de las Escrituras.
Por esa razón, muchos creyentes están convencidos de que su postura tiene fundamento en el texto bíblico y aceptan ser criticados o ridiculizados por mantener esa convicción. 2. Capítulo 2. Los cuatro confines de la tierra. La Biblia habla de los cuatro confines o cuatro esquinas de la tierra. Tener cuatro confines implica, según esta interpretación, una tierra plana. ¿Debe entenderse esta expresión como un lenguaje simbólico o como una realidad literal? Examinemos los pasajes. Isaías 11, 12 levantará estandarte a las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. NKJV, Apocalipsis 7, 1 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro confines de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. NKJV, Apocalipsis 20, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. NKJV, algunos podrían decir que la expresión los cuatro confines de la tierra, simplemente significa los cuatro extremos de un territorio, como ocurre en Ezequiel. Ezequiel 7, 2 y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios a la tierra de Israel, el fin ha llegado sobre los cuatro confines de la tierra. NKJV, pienso que quizá no sea así. Cuando la Biblia habla de los cuatro confines de la tierra significa precisamente eso, los cuatro confines de la tierra. Añadir otro significado sería agregar algo al texto bíblico. Un globo no puede tener cuatro esquinas o cuatro confines, pero una tierra plana sí podría tenerlos. If you like it stile, y can continue with chapter 3. La tierra no se mueve, translating the rest of the booklet in the same clear bo creadi format, translating the rest of the booklet in the same clear bo creadi format. Capítulo 3. La tierra no se mueve. La Biblia enseña que la tierra no se mueve. Sin embargo, según la ciencia moderna, la tierra gira sobre su eje y orbita alrededor del Sol. En mi opinión, resulta difícil comprender cómo el ser humano podría viajar al espacio mientras la Tierra gira a tan gran velocidad sin sufrir las consecuencias de ese movimiento. También podríamos preguntarnos, ¿puede una esfera en constante rotación mantener el agua sobre su superficie? Las Escrituras afirman lo siguiente. 1 Crónicas 16, 30 temblad delante de él toda la tierra, el mundo está firmemente establecido, no será conmovido. NKJV, Salmo 93, 1 el Señor reina, está vestido de majestad. El Señor está vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está afirmado, no será conmovido. NKJV. Salmo 96, 10 decid entre las naciones el Señor reina. Ciertamente el mundo está afirmado, no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con justicia. NKJV, Isaías 45, 18 porque así dice el Señor quien creó los cielos, Él es Dios quien formó la tierra y la hizo, Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía sino para ser habitada, yo soy el Señor y no hay otro. NKJV, alguien podría objetar que existen otros pasajes bíblicos que hablan de la tierra moviéndose. Es cierto que hay textos que utilizan ese lenguaje, pero considero que en esos casos el significado es diferente. Puede tratarse de una expresión figurada, de un desafío, o de una referencia al temblor producido por un terremoto o por el juicio de Dios sobre las naciones, y no necesariamente al movimiento continuo de la tierra. Veamos algunos ejemplos. Salmo 99, 1 el Señor reina, tiemblen los pueblos. Él está sentado entre los querubines, tiemble la tierra. NKJV, Salmo 60, 2 has hecho temblar la tierra, la has quebrantado. Sana sus grietas porque se estremece. NKJV, Isaías 14, 16 los que te vean te observarán y dirán, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra y sacudía los reinos? NKJV en estos pasajes. El movimiento de la tierra puede entenderse como una referencia al temblor producido por un terremoto, al estremecimiento causado por el juicio divino o al impacto que una nación o un gobernante ejerce sobre otras naciones. Según esta interpretación, estos versículos no contradicen las afirmaciones anteriores que describen a la tierra como firmemente establecida y sin moverse. Capítulo 4. La tierra tiene un fin.
Si el mundo fuera redondo, sería difícil hablar de los fines de la Tierra, porque aquello que es completamente redondo no tiene extremos. Sin embargo, las Escrituras hablan repetidamente de los fines de la Tierra. Según esta interpretación, solamente algo que tiene límites puede describirse de esa manera. La Biblia menciona en numerosas ocasiones los fines de la Tierra. A continuación se presentan algunos de esos pasajes. Deuteronomio 33, 17. Su gloria es como la del primogénito de su toro, y sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellos embestirá a los pueblos hasta los fines de la tierra. Ellos son las miríadas de Efraín y los millares de Manasés. NKJV 1 Samuel 2, 10. Los adversarios del Señor serán quebrantados, desde los cielos tronará contra ellos. El Señor juzgará los fines de la tierra. Él dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. NKJV, Job 28, 24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de todos los cielos. Job 37, 3, él envía su relámpago por debajo de todos los cielos hasta los fines de la tierra. Job 38, 13, para que tome la tierra por sus extremos y sean sacudidos de ella los impíos. Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los fines de la tierra. NKJV Salmo 48, 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. NKJV Salmo 59, 13, consúmelos con ira, consúmelos hasta que no existan. Y sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. NKJV Salmo 65, 5, con hechos portentosos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los fines de la tierra y de los mares más lejanos. NKJV Salmo 67, 7, Dios nos bendecirá. Y le temerán todos los fines de la tierra. NKJV Salmo 72, 8, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. NKJV Salmo 98, 3, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los fines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. NKJV Salmo 135, 7, hace subir las nubes desde los fines de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. NKJV Proverbios 17, 24, la sabiduría está delante del entendido, pero los ojos del necio vagan hasta los fines de la tierra. NKJV Proverbios 30, 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los fines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? NKJV Isaías 24, 16, desde los fines de la tierra hemos oído cánticos, gloria al justo, pero yo dije, estoy consumido, ¡ay de mí! NKJV Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído, el Dios eterno es el Señor, el creador de los fines de la tierra. 1. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento es inescrutable. NKJV. 2. Isaías 41, 5. Las costas lo vieron y tuvieron temor, los fines de la tierra temblaron, se acercaron y vinieron. NKJV Isaías 41, 9 A ti te tomé de los fines de la tierra, y de sus regiones más remotas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. NKJV Isaías 42, 10 Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde los fines de la tierra, vosotros los que descendéis al mar y cuanto hay en él. NKJV Isaías 43, 6 Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los fines de la tierra. NKJV Isaías 45, 22 Mirad a mí y sed salvos, todos los fines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. NKJV Isaías 49, 6 También te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los fines de la tierra. NKJV Isaías 52, 10 El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los fines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. NKJV Jeremías 16, 19 Las naciones vendrán a ti desde los fines de la tierra y dirán, ciertamente nuestros padres heredaron mentira. Vanidad y cosas sin provecho. NKJV Jeremías 31, 8 He aquí, yo los traeré de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. NKJV Jeremías 50, 41 He aquí viene un pueblo del norte. Una gran nación y muchos reyes se levantarán desde los fines de la tierra. NKJV Miqueas 5, 4 Él será engrandecido hasta los fines de la tierra. NKJV Zacarías 9, 10 Su dominio será de mar a mar. Y desde el río hasta los fines de la tierra. NKJV Mateo 12, 42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón.
Y he aquí uno mayor que Salomón está aquí. NKJV Lucas 11:31, la reina del sur vendrá desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está aquí. NKJV Hechos 13:47, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta los fines de la tierra. NKJV la expresión los fines de la tierra aparece repetidamente a lo largo de las Escrituras. Según mi interpretación, estas referencias deben entenderse en su sentido natural. Si la Tierra fuera un globo, sería difícil hablar de sus extremos o de sus fines. Sin embargo, si la Tierra es plana, la expresión tiene un significado literal. Jeremías 10:13. Hace subir las nubes desde los fines de la tierra, produce los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos, NKJV. 3. Jeremías 51:16. Hace subir las nubes desde los fines de la tierra, produce los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos, NKJV. Por esa razón, considero que los numerosos pasajes que hablan de los fines de la tierra constituyen otra evidencia bíblica en favor de una tierra plana. Capítulo 5. La tierra tiene columnas. La Biblia describe la tierra como teniendo columnas. En mi opinión, las columnas implican una tierra plana. 4. Una sola columna sería suficiente para sostener una tierra redonda, pero el hecho de que las Escrituras hablen de columnas en plural sugiere una estructura extensa que requiere varios soportes. 1 Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes y hacerles heredar un trono de gloria, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. En NKJV, la Biblia también parece describir el cielo como teniendo columnas. Job 26:11. Las columnas de los cielos tiemblan y se espantan ante su reprensión. NKJV. En el libro de Enoc, las columnas se refieren al aire o al viento como las mismas columnas del cielo y de la tierra. Libro de Enoc, capítulo 18. Vi los depósitos de todos los vientos, vi cómo con ellos él había provisto a toda la creación y a los firmes cimientos de la tierra. Vi la piedra angular de la tierra, vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento del cielo. Vi cómo los vientos extienden las bóvedas del cielo y tienen su lugar entre el cielo y la tierra. Estos son las columnas del cielo. Vi los vientos del cielo que giran y conducen el recorrido del sol y de todas las estrellas hasta su ocaso. Vi los vientos sobre la tierra llevando las nubes, vi los caminos de los ángeles. Este pasaje del libro de Enoc describe a los vientos como sosteniendo el firmamento y actuando como las columnas del cielo. También menciona los cimientos de la tierra, la piedra angular y los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento. Aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico para la mayoría de los cristianos, considero que este pasaje refleja una comprensión del universo semejante a la que encuentro en diversos textos de las Escrituras. Por esta razón, entiendo que tanto la Biblia como el libro de Enoc presentan una descripción de la creación que incluye columnas para la tierra y para el cielo, lo cual considero consistente con la idea de una tierra plana. 1. Capítulo 6. Dios trazó un círculo y no formó una esfera sobre el abismo. El pozo sin fondo, también llamado asterisco asterisco el abismo asterisco asterisco, tiene como ubicación el espacio. Sabemos esto porque la Biblia dice que el humo que sale del abismo oscurece el sol y el aire. Asterisco asterisco, Apocalipsis 9:2 asterisco asterisco, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. En NKJV la palabra asterisco asterisco abismo asterisco asterisco también puede referirse a las profundidades. Por esta razón, la asterisco asterisco Reina Valera Gómez, SRV 1865 asterisco asterisco, traduce Proverbios 8:27 utilizando la palabra asterisco asterisco abismo asterisco asterisco. Asterisco asterisco, Proverbios 8:27 asterisco asterisco, cuando componía los cielos, allí estaba yo, cuando señalaba por compás la sobrehaz del abismo. SRV 1865, según mi interpretación, Dios asterisco asterisco trazó un círculo asterisco asterisco sobre la superficie del abismo, no dice que formó una esfera. El texto habla de dibujar o marcar un círculo, lo cual considero que implica una superficie plana. La asterisco asterisco, nueva versión King James asterisco asterisco dice: asterisco asterisco, Proverbios 8:27 asterisco asterisco, cuando preparaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo. En NKJV obsérvese que el pasaje dice que Dios asterisco asterisco trazó un círculo asterisco asterisco sobre la superficie del abismo.
En mi opinión, el texto no describe la formación de una esfera, sino el trazado de un círculo sobre una superficie. Por esta razón, considero que este versículo armoniza con otros pasajes bíblicos que describen la tierra como extendida, con límites definidos y asentada sobre fundamentos. Desde esta perspectiva, Proverbios 8:27 constituye otra evidencia bíblica a favor de una tierra plana. Capítulo 7. El compás de la tierra. Antes pensaba que Isaías 40:22 enseñaba simplemente que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Sin embargo, al estudiar con mayor detenimiento la palabra hebrea hebreo het, hebreo vav, hebreo dagesh, hebreo gimel, chog, descubrí que también puede significar compás o disco, además de círculo. De hecho, algunas traducciones de la Biblia utilizan esas palabras. Un compás o un disco son objetos planos. Por esta razón, considero que este pasaje puede entenderse como una referencia a una tierra plana y no necesariamente a una esfera. La International Standard Version, ISB, traduce el versículo de la siguiente manera. Isaías 40:22 ISB. Él es quien está sentado sobre el disco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para habitar. Asimismo, John Wycliffe, en su traducción de 1395 basada en el latín, utilizó la palabra compás en lugar de círculo. Isaías 40:22 Wycliffe, 1395. El que está sentado sobre el compás de la tierra y cuyos habitantes son como langostas, el que extiende los cielos como una tela y los despliega como una tienda para habitar. El hecho de que algunas traducciones utilicen las palabras compás o disco demuestra que la palabra hebrea chug admite más de un significado. En mi opinión, estas traducciones reflejan mejor el sentido del texto y apoyan la idea de una tierra plana. Por esta razón, considero que Isaías 40:22 no describe una tierra esférica, sino una superficie semejante a un disco o compás, sobre la cual Dios está sentado mientras extiende los cielos como una tienda. 1. Capítulo 8. Los cielos no están extendidos alrededor de la tierra. En ninguna parte de la Biblia se dice que los cielos fueron extendidos alrededor de la tierra. Sin embargo, si leemos repetidamente que Dios extendió los cielos, lo cual, según mi interpretación, implica una tierra plana y no una tierra esférica. Las Escrituras afirman lo siguiente. Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, NKJV. Salmo 104:2. Él se cubre de luz como de un vestido y extiende los cielos como una cortina, NKJV. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. NKJV, Isaías 42:5. Así dice Dios el Señor, el que creó los cielos y los extendió, el que desplegó la tierra y lo que produce. El que da aliento al pueblo que habita en ella y espíritu a los que por ella andan. NKJV, Jeremías 10:12. Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. NKJV, Jeremías 51:15. Él hizo la tierra con su poder. Estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su entendimiento. NKJV, en todos estos pasajes, la Biblia habla de que Dios extendió o desplegó los cielos. Sin embargo, en ningún lugar dice que los cielos fueron extendidos alrededor de la tierra. Según mi interpretación, este lenguaje describe algo que ha sido desplegado o extendido sobre la tierra, de manera semejante a una cortina o a una tienda. Esta es también la razón por la que, según las Escrituras, los cielos serán enrollados cuando Cristo regrese. 1. Apocalipsis 6:14. Entonces el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. NKJV, Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. Todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid y como cae el higo de la higuera. NKJV, más adelante hablaré con mayor detalle sobre este acontecimiento. Cuando los cielos sean enrollados y Jesucristo regrese, la Biblia dice que toda persona lo verá. En mi opinión, esto es posible si la Tierra es plana, pero sería difícil de explicar si la Tierra fuera un globo. Por estas razones, considero que la descripción bíblica de unos cielos extendidos como una cortina o una tienda, y posteriormente enrollados como un pergamino, armoniza con el modelo de una tierra plana. 2. Capítulo 9. La tierra está extendida. El hecho de que la Biblia describa la tierra como extendida implica, según esta interpretación, una superficie plana y no una estructura semejante a un globo.
Así como vimos en el capítulo anterior que los cielos fueron extendidos, las Escrituras también afirman que la tierra fue extendida. Si la tierra fue extendida, considero que no puede ser un globo, sino una superficie plana. Las Escrituras dicen, Salmo 136, 6 Darby, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. La traducción Modern King James Version, MKJV, expresa la misma idea. Salmo 136, 6 MKJV, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. En ambos casos, el lenguaje utilizado es el de una tierra extendida sobre las aguas. El texto no habla de una tierra formada como una esfera, sino de una tierra que fue desplegada o extendida. Esta descripción armoniza con otros pasajes de las Escrituras donde Dios extiende los cielos como una cortina o una tienda, y donde la tierra aparece asentada sobre fundamentos, con límites y extremos. Por esta razón, considero que el lenguaje bíblico de una tierra extendida sobre las aguas constituye otra evidencia de que la Biblia describe una tierra plana y no un globo terráqueo. Capítulo 10. La tierra tiene un fundamento. Si la tierra tiene un fundamento, entonces, según esta interpretación, no debería ser redonda, sino plana. 1. La Biblia habla claramente de que el mundo tiene un fundamento sobre el cual fue establecido. Las Escrituras dicen, Job 38, 4, 6, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel, sobre que están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? NKJV. En este pasaje, Dios habla de la creación de la tierra utilizando el lenguaje de una construcción. Menciona cimientos, medidas, un cordel para medir y una piedra angular, términos que normalmente se emplean al edificar un edificio. El libro de los Salmos también afirma. Salmo 104, 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, NKJV. Asimismo, el libro de Proverbios declara. Proverbios 8, 29. Cuando dio al mar su límite para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. NKJV, estos pasajes describen a Dios estableciendo la tierra sobre fundamentos. Según mi interpretación, una esfera flotando en el espacio no tendría fundamentos ni una piedra angular. Sin embargo, la Biblia utiliza repetidamente este lenguaje para describir la creación del mundo. Además, Job menciona que Dios extendió el cordel sobre la tierra. Un cordel de medir se utiliza para trazar y medir una superficie antes de construir, lo cual, en mi opinión, armoniza con la descripción de una tierra extendida y establecida sobre fundamentos. También se menciona una piedra angular, elemento fundamental en la construcción de un edificio. La piedra angular sirve como punto de referencia para el resto de la estructura. Considero que este lenguaje refuerza la idea de que la Biblia presenta la tierra como una creación con fundamentos reales y establecidos. Por estas razones, entiendo que los pasajes que hablan de los fundamentos de la tierra, del cordel de medir y de la piedra angular constituyen otra evidencia bíblica de que la tierra no es un globo, sino una tierra plana firmemente establecida por Dios. 1. Capítulo 11. El recorrido del Sol y de la Luna sobre la Tierra. La Biblia describe al Sol como haciendo un recorrido o circuito, lo cual significa que viaja de un extremo de los cielos al otro. 2. Salmo 19, 1, 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual hombre fuerte para correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo, y nada hay que se esconda de su calor. En NKJV el salmista describe al sol como un hombre fuerte que corre una carrera. Dice que sale de un extremo de los cielos y recorre su camino hasta el otro extremo. Según mi interpretación, esta descripción presenta al sol moviéndose sobre la tierra, de un extremo al otro. El libro de Eclesiastés también habla del movimiento diario del sol. Eclesiastés 1:5. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde vuelve a salir. NKJV. Este pasaje describe al sol saliendo, poniéndose y regresando al lugar donde vuelve a aparecer. En mi opinión, el lenguaje es sencillo y debe entenderse de manera natural. La Biblia presenta al sol como el que realiza el movimiento, no a la tierra. El Salmo 19 también menciona que Dios puso un tabernáculo para el sol en los cielos y que éste realiza un recorrido continuo.
Según esta interpretación, el Sol viaja sobre el firmamento desde un extremo de los cielos hasta el otro, iluminando toda la tierra. Considero que esta descripción armoniza con otros pasajes de las Escrituras que hablan del firmamento, de la expansión de los cielos y de la tierra extendida sobre las aguas. Por estas razones, entiendo que la Biblia enseña que el Sol y la Luna realizan su recorrido sobre la tierra, en lugar de que la tierra gire alrededor del Sol. Según mi interpretación, este lenguaje constituye otra evidencia bíblica en favor de una tierra plana. 1. Capítulo 12. La visión de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de un árbol gigantesco. Lo interesante es que la Biblia dice que el árbol podía verse desde toda la tierra. Según mi interpretación, esto sería posible si la tierra fuera plana, pero sería muy difícil si la tierra fuera un globo. Daniel 4, 10, 11. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miraba, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era enorme. El árbol crecía y se hacía fuerte, su altura llegaba hasta el cielo y podía verse desde los confines de toda la tierra. En EKJV más adelante, Daniel continúa describiendo el mismo árbol. Daniel 4, 20, 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y era visible desde toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y su fruto abundante, y en el cual había alimento para todos, debajo del cual habitaban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha aumentado y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En EKJV, muchos afirman que este árbol era únicamente un símbolo del reino de Nabucodonosor. Estoy de acuerdo en que el árbol representa a Nabucodonosor y a su reino. Sin embargo, el sueño sigue describiendo un árbol cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible desde toda la tierra. Según mi interpretación, la Biblia no dice que solamente el reino era conocido en toda la tierra. Dice que el árbol podía verse desde toda la tierra. Si la Tierra fuera un globo, la curvatura impediría que un árbol, sin importar su altura, pudiera ser visto desde todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Pero si la Tierra es plana, considero que esta descripción resulta mucho más fácil de comprender. Algunos podrían responder que este pasaje es solamente una visión o un sueño. Es cierto que se trata de un sueño profético. Sin embargo, aun en las visiones, Dios utiliza imágenes que tienen sentido para comunicar su mensaje. Por ello, considero significativo que el árbol sea descrito como visible desde toda la tierra. Por esta razón, entiendo que la visión de Nabucodonosor armoniza con el resto de los pasajes bíblicos que describen una tierra con extremos, fundamentos y un firmamento extendido sobre ella. En mi opinión, este capítulo constituye otra evidencia bíblica en favor de una tierra plana. 1. Capítulo 13. Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Uno de los pasajes más interesantes de las Escrituras se encuentra en la tentación de Jesucristo. La Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró asterisco asterisco todos los reinos del mundo y la gloria de ellos asterisco asterisco. Según mi interpretación, esto sería posible si la tierra fuera plana, pero sería difícil de explicar si la tierra fuera un globo. Asterisco asterisco, Mateo 4, 8, 9, asterisco asterisco, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y asterisco asterisco le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos asterisco asterisco, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En EKJV el Evangelio de Lucas también registra este acontecimiento. Asterisco asterisco, Lucas 4, 5, 7 asterisco asterisco, y el diablo, llevándole a un alto monte, asterisco asterisco le mostró en un momento todos los reinos del mundo asterisco asterisco. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En EKJV muchos sostienen que Satanás mostró a Jesús los reinos mediante una visión sobrenatural. Es posible que así haya sido. Sin embargo, el texto dice que el diablo asterisco asterisco lo llevó a un monte muy alto asterisco asterisco antes de mostrarle los reinos del mundo. En mi opinión, si todo ocurrió únicamente en una visión, no habría sido necesario llevar a Jesús a un monte tan elevado. El hecho de mencionar el monte parece tener importancia dentro del relato. La Biblia afirma que desde ese monte Jesús vio asterisco asterisco todos los reinos del mundo asterisco asterisco. Según mi interpretación, esto armoniza con una tierra plana, donde un punto de gran elevación permitiría contemplar toda la extensión de la tierra. Además, el texto no dice que Jesús vio solamente algunos reinos o una parte del mundo. Dice que Satanás le mostró asterisco asterisco todos los reinos del mundo y la gloria de ellos asterisco asterisco.
Por esta razón, considero que este pasaje constituye otra evidencia bíblica de que la Tierra no es un globo, sino una tierra plana, tal como la describen las Escrituras. Capítulo 14. Toda persona verá a Jesucristo al mismo tiempo. La Biblia enseña que cuando Jesucristo regrese, toda persona lo verá. Según mi interpretación, esto resulta fácil de comprender si la Tierra es plana, pero sería mucho más difícil de explicar si la Tierra fuera un globo. Las Escrituras dicen, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. NKJV, Jesús mismo habló acerca de su regreso. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. NKJV asimismo, el Evangelio de Lucas declara. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. NKJV, el libro de Daniel, también profetiza acerca del Mesías. Daniel 7:13-14. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. NKJV, según mi interpretación, la Biblia presenta el regreso de Cristo como un acontecimiento visible para toda la humanidad. No dice que diferentes personas lo verán en distintos momentos debido a la rotación de la Tierra. Más bien afirma que todo ojo le verá. Además, en el capítulo anterior vimos que Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo desde un monte muy alto. Ahora encontramos otro pasaje donde toda la humanidad verá a Cristo cuando venga en las nubes del cielo. 1. En mi opinión, estos pasajes armonizan con otros textos bíblicos que describen una tierra con límites, fundamentos y un firmamento extendido sobre ella. Considero que el regreso visible de Jesucristo constituye otra evidencia de que la Biblia describe una tierra plana y no un globo. Por estas razones, entiendo que la segunda venida de Cristo, tal como es presentada en las Escrituras, es coherente con el modelo bíblico de una tierra plana. 2. Capítulo 15. La luna produce su propia luz. Muchos creen que la luna no produce su propia luz, sino que simplemente refleja la luz del sol. Sin embargo, considero que la Biblia enseña algo diferente. En el relato de la creación, Dios hizo dos grandes lumbreras. Génesis 1:16-18. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. NKJV, obsérvese que la Biblia llama al sol la lumbrera mayor y a la luna la lumbrera menor. No dice que la luna simplemente refleje la luz del sol, sino que la identifica como una lumbrera colocada por Dios para alumbrar sobre la tierra. El salmista también hace referencia al sol y a la luna como cuerpos gobernados por Dios. Salmo 136, 7-9. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. En NKJV, en estos versículos, la luna aparece junto con el sol como una de las grandes lumbreras creadas por Dios. Según mi interpretación, esto indica que la luna fue creada para dar luz durante la noche. Jesús también habló de la luz de la luna en relación con los acontecimientos de los últimos tiempos. Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En NKJV, si la luna no tuviera luz propia, considero que sería extraño decir que la luna no dará su resplandor. El texto habla del resplandor de la luna como algo que dejará de manifestarse. El profeta Isaías también menciona la luz de la luna. Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que el Señor vendare la herida de su pueblo y sanare la llaga que él causó. En NKJV, según mi interpretación, este pasaje indica que la luna posee luz propia, pues habla de la luz de la luna y afirma que llegará a ser como la luz del sol. 1. Por estas razones, entiendo que la Biblia presenta tanto al sol como a la luna como lumbreras creadas por Dios para iluminar la tierra.
Considero que las Escrituras describen a la luna como una fuente de luz y no simplemente como un cuerpo que refleja la luz solar. 2. Capítulo 16. El sol, la luna y las estrellas fueron colocados en el firmamento. La Biblia enseña que Dios colocó el sol, la luna y las estrellas en el firmamento de los cielos. Según mi interpretación, esto significa que estos cuerpos celestes se encuentran dentro del firmamento y no a millones o miles de millones de kilómetros de distancia, como afirma la astronomía moderna. El relato de la creación declara. Génesis 1, 14, 18. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. En EKJV obsérvese que el texto dice claramente que Dios puso el sol, la luna y las estrellas en el firmamento de los cielos. No dice que los colocó más allá del firmamento ni que estuvieran separados de él por enormes distancias. Además, Génesis enseña que estas lumbreras fueron creadas con varios propósitos: para separar el día de la noche, para servir de señales, para señalar las estaciones, los días y los años, para alumbrar sobre la tierra, para gobernar el día y la noche. Todos estos propósitos están relacionados con la tierra y con la vida del ser humano. Más adelante, Dios habla nuevamente del firmamento cuando describe el vuelo de las aves. Génesis 1:20. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra por la faz del firmamento de los cielos. En EKJV las aves vuelan por la faz del firmamento, mientras que el sol, la luna y las estrellas fueron colocados en el firmamento. Según mi interpretación, esto presenta el firmamento como una parte real de la creación de Dios, dentro de la cual fueron situadas las lumbreras celestiales. La Biblia nunca afirma que el Sol se encuentre a aproximadamente 150 millones de kilómetros de la Tierra ni que las estrellas estén a billones de kilómetros de distancia. Esas son afirmaciones de la astronomía moderna, pero no aparecen en las Escrituras. 1. Por esta razón, considero que el relato de la creación enseña que Dios colocó el Sol, la Luna y las estrellas en el firmamento de los cielos para cumplir el propósito que Él les asignó desde el principio. En mi opinión, este pasaje constituye otra evidencia de que la Biblia describe un modelo de la creación diferente al que enseña la ciencia moderna. 2. Capítulo 17. Las estrellas caerán sobre la tierra. La Biblia enseña que durante los acontecimientos de los últimos tiempos, las estrellas caerán sobre la tierra. Según la astronomía moderna, las estrellas son enormes cuerpos celestes, muchos de ellos mucho más grandes que el Sol. Sin embargo, considero que las Escrituras describen algo diferente. Jesucristo dijo, Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En EKJV el Evangelio de Marcos registra el mismo acontecimiento. Marcos 13:24-25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. En EKJV el libro de Apocalipsis también describe este evento. Apocalipsis 6:12-13. Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. En EKJV obsérvese que la Biblia no dice simplemente que las estrellas desaparecerán o dejarán de verse. Afirma que caerán sobre la tierra. Según la explicación común de la astronomía moderna, las estrellas son tan inmensas que sería imposible que cayeran sobre la Tierra sin destruir completamente nuestro planeta. Sin embargo, las Escrituras presentan este acontecimiento como parte de las señales que precederán al regreso de Jesucristo. En mi opinión, esto indica que las estrellas descritas en la Biblia no corresponden necesariamente a la idea moderna de enormes soles situados a distancias inimaginables. Más bien, considero que son lumbreras colocadas por Dios en el firmamento de los cielos, tal como enseña Génesis 1.
Además, Apocalipsis compara la caída de las estrellas con los higos que caen de una higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta comparación presenta un cuadro de objetos que caen desde lo alto hacia la tierra. 1. Por esta razón, entiendo que las profecías acerca de la caída de las estrellas armonizan con otros pasajes bíblicos que describen el firmamento, las lumbreras y los acontecimientos del fin de los tiempos. En mi opinión, este capítulo constituye otra evidencia de que la Biblia presenta un modelo de la creación diferente al enseñado por la astronomía moderna. 2. Capítulo 18. El sol se detuvo. Uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento es el día en que Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran. Según mi interpretación, este pasaje enseña que el sol y la luna se mueven sobre la tierra. Si fuera la tierra la que gira alrededor del sol, parecería más natural que la Biblia dijera que Dios detuvo la tierra. Sin embargo, las Escrituras dicen que fue el sol el que se detuvo. Josué 10, 12, 14. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi por un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor oyera la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. En EKJV este pasaje afirma claramente que el sol se detuvo y que la luna se paró. El texto no dice que la tierra dejó de girar ni que disminuyó su velocidad. Según mi interpretación, la Biblia describe el acontecimiento exactamente como ocurrió. Algunos sostienen que este pasaje utiliza únicamente el lenguaje de la apariencia, es decir, la forma en que el ser humano observa el movimiento del sol. Sin embargo, considero que el relato debe entenderse de acuerdo con lo que dice el texto, ya que presenta este milagro como una intervención directa de Dios en la creación. Además, el versículo añade que el sol no se apresuró a ponerse casi por un día entero, destacando la duración extraordinaria del milagro. Este acontecimiento demuestra el poder absoluto de Dios sobre su creación. El mismo Dios que creó el sol, la luna y las estrellas también tiene autoridad para detener su movimiento cuando así lo desea. Por esta razón, entiendo que el relato de Josué armoniza con otros pasajes de las Escrituras que presentan al sol y a la luna moviéndose sobre la tierra. En mi opinión, este capítulo constituye otra evidencia bíblica de que la Biblia describe un modelo de la creación diferente al que sostiene la astronomía moderna. 1. Capítulo 19. El reloj de Acaz retrocedió 10 grados. Otro acontecimiento extraordinario registrado en las Escrituras ocurrió durante el reinado del rey Ezequías. Dios le dio una señal de que cumpliría su promesa de sanarlo. La sombra en el reloj de Acaz retrocedió 10 grados. Según mi interpretación, este milagro constituye otra evidencia de que el sol se mueve sobre la tierra. Si fuera la tierra la que gira alrededor del sol, parecería más natural que la Biblia describiera el movimiento de la tierra. Sin embargo, el relato presenta el movimiento de la sombra producido por la posición del sol. Isaías 38, 7, 8. Y esta te será señal de parte del Señor, de que el Señor hará esto que ha dicho. He aquí, haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás, y volvió el sol 10 grados por los cuales había descendido. En EKJV el mismo milagro también se registra en el libro de los Reyes. 2 Reyes 20, 8, 11. Entonces Ezequías dijo a Isaías: ¿Qué señal tendré de que el Señor me sanará y de que al tercer día subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: Esta tendrás por señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, y él hizo retroceder la sombra 10 grados por los cuales había descendido en el reloj de Acaz. En EKJV el milagro consistió en que la sombra retrocedió 10 grados sobre el reloj de sol. Según mi interpretación, esto ocurrió porque Dios hizo retroceder el movimiento aparente del sol, demostrando su poder absoluto sobre la creación. Algunos sostienen que Dios pudo haber realizado este milagro mediante cualquier mecanismo sobrenatural. Estoy de acuerdo en que Dios es todopoderoso y puede hacer todas las cosas. Sin embargo, considero que el relato debe entenderse tal como está escrito. La Biblia describe el milagro en relación con el movimiento del sol y la sombra, no con el movimiento de la tierra. Este acontecimiento fue una señal dada personalmente al rey Ezequías para confirmar la promesa de Dios de añadir 15 años a su vida. 1.
Por esta razón, entiendo que el milagro del reloj de Acaz armoniza con otros pasajes bíblicos que presentan al sol moviéndose sobre la tierra. En mi opinión, este capítulo constituye otra evidencia de que la Biblia describe un modelo de la creación diferente al que propone la astronomía moderna. 2. Capítulo 20. El sol y la luna serán 7 veces más brillantes. El profeta Isaías registró una profecía acerca de un tiempo futuro, cuando tanto el sol como la luna brillarán con una intensidad mucho mayor que la actual. Según mi interpretación, este pasaje demuestra una vez más que la luna posee su propia luz y que Dios tiene completo dominio sobre las lumbreras que creó. Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que el Señor vendare la herida de su pueblo y sanare la llaga que él causó. En EKJV, este versículo habla tanto de la luz de la luna como de la luz del sol. La profecía declara que llegará el día en que la luz de la luna será como la del sol, y que la luz del sol aumentará hasta ser 7 veces más intensa. Según mi interpretación, este pasaje no presenta a la luna como un cuerpo que simplemente refleja la luz del sol. Más bien, habla de la luz de la luna como algo propio, cuya intensidad será aumentada por Dios en el futuro. La profecía también demuestra que Dios tiene autoridad absoluta sobre el sol y la luna. Él creó estas lumbreras para alumbrar sobre la tierra y tiene el poder de aumentar o disminuir su brillo conforme a su voluntad. Este acontecimiento tendrá lugar cuando el Señor restaure a su pueblo y sane sus heridas. Será un tiempo de bendición y restauración, acompañado por cambios extraordinarios en la creación. Por esta razón, considero que Isaías 30:26 armoniza con otros pasajes de las Escrituras que describen al sol y a la luna como las dos grandes lumbreras creadas por Dios para iluminar la tierra. En mi opinión, esta profecía constituye otra evidencia de que la Biblia presenta a la luna como una verdadera lumbrera y no simplemente como un cuerpo que refleja la luz del sol. 1.